Cristian Duarte, a raíz de lo acontecido en las vías del ferrocarril. Él es de la Comisión de Reclamos de la Unión Ferroviaria y está en comunicación con nosotros. Cristian, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás usted? ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Bueno, contanos desde tu visión, ¿qué fue lo que falló? Hoy la opinión pública le echa la culpa prácticamente a la historia, pero ¿qué fue lo que realmente pasó? No escuché a quién le echa la culpa. ¿Me repetís? A lo histórico. A lo histórico, sí, siempre tienen un destinatario, depende del sesgo político que tengan, pero ¿qué es lo que realmente pasó? Bueno, claramente sí. Yo coincido con la opinión pública. Acá hay responsables y los responsables son muchos y tiene que ver un poco con lo histórico, porque si vos te sentás con alguna señora, algún señor que hace 40 años que viaja en tren porque vive en el conurbano y tiene que viajar a Capital cotidianamente a trabajar o al médico, lo que sea, sabe perfectamente que hace 40 años viajaba mejor que ahora, que tenía más frecuencia, que tardaba menos y que tenía menos de riesgo de vida, que el servicio era mejor, quizás más antiguo, no tan moderno, pero era mejor. Claramente el tema es que las gestiones de año tras año, las gestiones sean privadas o estatales, fracasaron todas, pero centralmente fracasaron porque nunca tuvieron intenciones de que el ferrocarril de fondo, que el sistema ferroviario de fondo, funcionara bien como un sistema ferroviario que ya ni digamos que sea en función de la economía del país, que como lo era antes y como creemos nosotros que debe ser, para que los pueblos tengan conexión y comunicación, para que puedan tener un carga, ni siquiera eso, solamente que funcione bien para que cumpla la función de llevar a los trabajadores a su lugar de trabajo sin que corran bien. Bueno, nadie tuvo esa intención. Los privados que vinieron a hacer negocios, y los negociados terminaron mal, terminaron en los 52 muertos de 11, fracasó, y todos los estatales que también vinieron, sobre todo en los últimos 30 años, desde que se concesionó y después se restatizó una parte, también los que les tocó venir, las gestiones estatales, usaron el ferrocarril como trampolín, como propaganda, maquillaron en varios lugares varias cuestiones, resolvieron parcialmente algunas cuestiones, pero de fondo, los problemas de fondo, para resolver lo operativo del tren y que no corra riesgo, que no haya peligro de ningún tipo, no se resolvió. Ahí, No lo Cristian, hicieron históricamente, nadie apuntó a resolver el problema de fondo. te Podemos pregunto, detenernos en Randazzo, que trajo locomotoras chinas, que trajo un sistema de señalización moderna que nunca pudieron terminar de hacerlo funcionar en los ferrocarriles nuestros, y que trajo los coches nuevos, digamos, y la renovación de vía, que trajeron durmiente de hormigón para reemplazar el viejo quebracho. Bueno, esos hormiguentes de hormigón ya necesitan reparación, ya colapsaron varios, y hay que cambiarlo porque hubo una falla cuando tuvieron que ponerlo porque no se preparó el terreno correctamente, pero aparte no tienen la resistencia que tiene el de madera. Y como no, acá como en Argentina no hay una política hacia el sistema ferroviario, está todo colapsado eso, y ya no hay ni siquiera respuesta ni respuesta para renovarlo. El sistema de señalización nunca funcionó, yo le puedo decir el ferrocarril Sarmiento, para que se dé una idea a la gente. Tiene un sistema del año entre 1930 y 1950 del siglo pasado, entre Once y Liniers, que es el sistema inglés. Entre Liniers y Moreno tiene un sistema francés, ahí le tenés dos sistemas. Y el sistema francés de 1980 también le lleva 45 años de antigüedad, 44. Sobre ese sistema tiene parches alemanes, parches japoneses y los últimos tiempos parches chinos. Dependemos de 3, 4, 5 países más o menos. Todos los repuestos salen caros, algunos son difíciles de conseguir y esto es un rompecabezas. Cualquiera que haya trabajado en electricidad o haya estudiado 6, 7 meses sabe perfectamente que un sistema emparchado va derecho al colapso y al fracaso. Eso es lo que nos está pasando. Entonces, en el San Martín llegó a ese sistema, sumado a los robos de cable, que ahí hay una responsabilidad también del gobierno actual. Claramente hay responsabilidad del gobierno actual, porque hay que decir, el gobierno actual tiene a Randazzo, el gobierno actual tiene a Orfila, el gobierno actual tiene a cargo del tren argentino está el masismo. Este gobierno es el resumen de todo el fracaso anterior, entonces es tan responsable como lo anterior. Y sobre todo, si no aportó, no se tomó una política para resolver el problema de fondo,
y lo que dio fue una patadita al colapso para que termine de caer el tren. Entonces, por ejemplo, en el ajuste final, sacando las terciarizadas que cuidaban los cables se robaron, el sistema es malísimo, y el paliativo que utilizaron, llevando más de 10 días de utilización, de una autorización de un punto a otro, claramente iba a fracasar. De hecho, nos llevaron a juicio, nos acusaron de quema trenes, nos acusaron de un montón de cosas. Tuvimos persecución durante el gobierno del kirchnerismo y por nuestra denuncia, ¿no? Cuando decíamos que lo de 11 iba a pasar. Y al final las denuncias nuestras terminaron siendo la prueba fundamental para que los funcionarios vayan presos muchos años. Entonces, nosotros tratamos siempre de hacer la denuncia para que el tren no pare, para que el tren funcione, pero que funcione bien. Que nadie corre el riesgo de trabajar y que nadie corra el riesgo al viajar. Entonces, lo que falla acá no solamente es la inversión, que ya lo dije, no lo voy a repetir, sino también es que no hay una política posterior. Por ejemplo, Randazzo trajo estos trenes. Nunca tuvieron una política para que los mecánicos nuestros tuvieran la capacitación suficiente como para poder atender estos trenes, y siempre vamos a depender de que sea la atención y los respuestos de los mecánicos chinos. Cuando hablas de la cantidad de países que nos van dando las diferentes o unidades, o lo que hablabas de los durmientes, o los cables, es muy difícil luego entender cómo funcionan. Es complicado, debería haber de cada uno de los países un asesoramiento o una unificación de alguna manera. Si no cambia el sistema de fondo, no hay forma de unificación. Vas a seguir laburando sobre un emparchado. Para el término más popular, está sobreemparchado. Y como todos los parches fracasan, vos tenés problemas de atraso, la gente llega tarde, la gente llega de mal humor, en el peor de los casos se enojan y terminan a los golpes con los trabajadores. Todas estas cosas cualquiera que me está viendo y viaja en tren sabe qué pasa. La gente de Once no cree más que pasa esto, la gente del Sarmiento. Cuando va llegando a Once y se entera que ya no cree más, cree que es a propósito a veces. Pero de fondo hay un problema, claramente caen todos los cuadros, y cuando caen todos los cuadros no hay forma de resolverlo inmediatamente. Cristian, por supuesto tampoco podés extenderlo 10 días. Pero quiero cerrar lo que me preguntaste anteriormente. Dale. No, es que la respuesta está en que haya un cambio de fondo. Si yo te digo que fracasaron las gestiones estatales y las gestiones privadas, entonces la gente se pregunta, ¿y cómo resolvemos eso? Bueno, nosotros somos clarísimos. Desde el Sarmiento nosotros presentamos un proyecto, llegó a diputado, que claramente dice que el ferrocarril no solamente necesita una inversión de fondos, sino que hay que unificar el sistema de carga y de pasajeros juntos, porque el de carga genera ganancia. Lamentablemente lo tienen los privados y hacen negocio. Hay 5 grupos privados que están haciendo negocio a lo largo y ancho del país, y la reparación de las vías corre por cuenta del Estado, las locomotoras son del Estado, los coches son del Estado, y si tiene un descarrilo como el tren que venía de Bahía Blanca, que descarriló en el 2019, la carga tiene un seguro que es del Estado, la ponemos todas nosotros. Claro. Eso se lleva en toda la plata. Entonces, para nosotros el sistema de carga tiene que laburar en conjunto con el de pasajeros, porque genera la ganancia de que el ferrocarril sea autosustentable. Ahora, y encima de ganancia para la economía del Estado, y podés planificar a partir de ahí, mejorar y extenderte nuevamente con el sistema ferroviario. Y planteamos en ese mismo proyecto que tendría que haber dentro de la gerencia, del grupo que gerencie esto, trabajadores y usuarios. Porque si hay algo que la historia nos mostró, que estamos absolutamente convencidos que a los que realmente le importa cómo funciona el ferrocarril son a los trabajadores usuarios, porque viajan en ello, porque necesitan para poder viajar, y a los trabajadores ferroviarios, porque es su fuente de trabajo. Amamos el ferrocarril, y aparte tienen, más allá del boicot de los últimos años, un conocimiento como para poder llevarlo adelante. Todo lo demás, lamentablemente, está demostrado que vinieron a hacer o propaganda o negocio. Bueno, ahí, Cristian, y la salida es de fondo. Claro, yo te tengo que preguntar, la salida es de fondo. Cuando alguien dice todo lo que tenemos es obsoleto y hay que cambiarlo, yo te voy a contestar con una frase muy popular que dice: no hay plata. No hay plata, no hay obra pública, no hay vialidad, no hay saneamiento de vías. ¿Qué debería pasar en una situación tan precaria como la que están los trenes, y que seguramente esto que pasó, lamentablemente, volverá a pasar? Bueno, lo primero que yo te tengo que responder es que para nosotros hay plata. Claramente, creo que en el conjunto de los trabajadores sabemos de que realmente hay plata.
que realmente quieran volcarlo para intereses que no son en beneficio del pueblo de trabajadores es otra cosa, pero nosotros lo decimos con cualquiera de los gobiernos que hay plata. Acá siempre se desvió y hacia dónde han ido los gastos fue en función de ganancias para empresarios, para bancos, inclusive yo te puedo decir pagos innecesarios del Fondo Monetario. Plata realmente hay, y digo, esto es simple, digo, porque parece decirlo así, suena utopía, está re loco esto, pero la realidad es que la única utopía que hay, parafraseando lo que dijo una compañera alguna vez, la única utopía es creer que nosotros podemos resolver un problema si no volcamos la plata donde corresponde. Lo demás va a seguir siendo aspirina para el cáncer. Bueno, eso es correcto porque... Lo demás, lamentablemente, va a seguir siendo innecesario. Inclusive lo que sacaron hace un rato, la emergencia ferroviaria, Volcay, inclusive sigue siendo solamente otro parche más. También entendamos que también es una utopía que venga un privado a que se quede con todo el negocio y el boleto lo triplique o lo cuadruplique, porque ya deja de ser un transporte para la gente que no puede tomarlo tampoco. Por eso nosotros cuando hablamos con respuestas. Digo, si nosotros ponemos el sistema de carga a trabajar en función del sistema ferroviario y se gerencia como corresponde, va a generar ganancia para resolver el problema. El problema es que hay que tocarle los negociados a los privados. Yo, si querés, si me das 2 segundos, tengo anotado acá, te digo rápidamente: Ferrocarril Expreso Pampeano Techín. Rápidamente, Ferrocarril Argentino Carga Logística, bueno, tiene el presidente que es Basich, pero está también Ferrosur Roca, que es Loma Negra, y por último, Nuevo Central Argentino S.A., que es de Urquía, que es general de esa, que fue funcionario Urquía también. Digo, acá por supuesto son los amigos de los últimos gobiernos, los que tienen a cargo los cargas, y los cargas son fundamentales para poder levantar, para no hablar de que todo en el ferrocarril es inversión y es pérdida. Sí. Hay que traer los cargas al sistema ferroviario, una plancha, bajo la misma órbita. Una plancha ferroviaria o un vagón de los que cargan son 10, 15 camiones, la verdad que abarataría también los costos de la mercadería. Ese win-win que muchas veces se habla, es muy claro lo que vos decís, Cristian. Estás tocando intereses creados de los que más tienen en el país, y esos son los que no se tocan. Los que sí se tocan son los que menos tienen. Gracias, Cristian, vamos a seguir charlando con vos. Cuando quieran, sí, por supuesto, debe haber sido muy desordenado la conversación de ahora, porque me verán que estoy sentado en un auto, estoy yendo de un lado a otro, pero digo, para resolver el problema del ferrocarril hay que tomarlo de fondo, porque si no, no va a pasar 2012-11, 2024 San Martín, en el medio alguno que otro mal, descarrilo que durante el